Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan grande que uno no solo se pregunta por qué, sino para qué. Momentos en los que la fe se tambalea, en los que el corazón se cansa de esperar y la esperanza parece un lujo imposible. La historia que vas a escuchar hoy no es una historia de milagros instantáneos ni de respuestas rápidas. Es una historia de silencio, de enojo con Dios, de una fe rota que poco a poco fue reconstruida. Escúchala con atención, porque quizá tú también en algún momento le has reclamado a Dios sin decirlo en voz alta. Y si estas historias te acompañan, te hacen reflexionar y te ayudan a ver la vida con otros ojos, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Eso nos permite seguir compartiendo relatos que no solo se escuchan, sino que se sienten. Ahora sí, comencemos. En un pueblo sencillo, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y la gente todavía se encomendaba a Dios antes de dormir, vivía un hombre llamado Mateo. Mateo era un hombre creyente. No perfecto, pero creyente. Iba a misa los domingos, rezaba antes de comer y agradecía cada día por lo poco o mucho que tenía. Trabajaba duro. Nunca le sobró nada, pero tampoco le faltaba lo esencial. Hasta que un día, todo empezó a desmoronarse. Primero perdió el trabajo. La fábrica cerró sin previo aviso y con ella se fueron años de esfuerzo. Mateo volvió a casa con la mirada baja, pero con fe. Dios proveerá, dijo. Luego vino la enfermedad. Su esposa, Lucía, empezó a sentirse débil, cansada, apagada. Los médicos tardaron en dar un diagnóstico, y cuando llegó trajo miedo y gastos que Mateo no sabía cómo cubrir. Aún así, seguía rezando, seguía creyendo. Pero los meses pasaron y las oraciones parecían no tener respuesta. Mateo buscó trabajo y nadie lo llamó. Pidió ayuda y recibió silencios. Rezaba de noche, con las manos juntas y el corazón apretado. Hasta que un día, ya cansado, ya roto, ya vacío, se sentó solo en la cocina y habló en voz alta. ¿Por qué, Dios?, preguntó. ¿En qué fallé? ¿No fui suficiente? ¿No creí lo suficiente? Las palabras salieron cargadas de rabia, de frustración, de dolor acumulado. Esa noche Mateo no rezó. Esa noche se quedó en silencio, y ese silencio fue el inicio de algo que no entendía todavía. Porque a veces, cuando Dios no responde de inmediato, no es porque no escuche, sino porque está preparando algo que solo se entiende después. Después de aquella noche, algo cambió en Mateo. No fue una revelación ni un milagro repentino. Fue más bien una ausencia. La ausencia de ganas de rezar, de hablar con Dios, de agradecer. Seguía creyendo, pero ya no sentía consuelo. La fe que antes lo sostenía ahora le pesaba como una pregunta sin respuesta. Lucía notó el cambio. «Ya no rezas conmigo», le dijo una noche mientras él se sentaba a su lado en la cama. Mateo evitó mirarla. «No sé qué decirle a Dios», respondió. «Siento que hablo solo». Lucía no insistió. Le tomó la mano con suavidad. Ella también tenía miedo, pero había aprendido a cargarlo de otra forma. Los días siguientes fueron duros. Mateo salía temprano a buscar trabajo y regresaba con las manos vacías. Tocaba puertas, dejaba papeles, escuchaba promesas que nunca se cumplían. Cada rechazo era una prueba más para su paciencia y su fe. Una tarde pasó frente a la iglesia del pueblo. La puerta estaba abierta. Antes habría entrado sin pensarlo. Ese día siguió de largo. «¿De qué sirve?», murmuró. Esa misma noche, Lucía empeoró. La fiebre subió y el dolor se hizo más intenso. Mateo la llevó al hospital como pudo. Mientras esperaba en el pasillo con las manos temblando, sintió por primera vez algo que lo asustó de verdad. Miedo de perderla, miedo de quedarse solo, miedo de que Dios no interviniera. Se sentó en una banca dura y bajó la cabeza.
No rezó, no suplicó, solo se quedó ahí mirando el suelo vacío. Fue entonces cuando un anciano se sentó a su lado. Mateo no lo conocía, era un hombre de barba blanca, ropa sencilla y mirada tranquila. No dijo nada al principio, solo se sentó. A veces, dijo al fin, el silencio también es una oración. Mateo levantó la vista, sorprendido. Yo ya no sé rezar, respondió con sinceridad. El anciano asintió despacio. Cuando uno no sabe qué decirle a Dios, basta con quedarse. Él entiende el cansancio mejor que nadie. Mateo no respondió, pero esas palabras se quedaron girando en su cabeza. Horas después, el médico salió y dio noticias estables, no buenas, pero tampoco fatales. Lucía debía seguir en tratamiento con cuidado y paciencia. Mateo volvió a casa agotado, pero algo dentro de él estaba distinto. No mejor, distinto. Esa noche, antes de dormir, se sentó al borde de la cama, juntó las manos sin saber por qué. No pidió nada, no reclamó, no agradeció. Solo dijo en voz baja: «Aquí estoy». Y por primera vez en mucho tiempo sintió que eso era suficiente. Pero la prueba aún no había terminado. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de esperanza y agotamiento. Lucía regresó a casa, débil pero estable. Mateo se convirtió en enfermero, cocinero y cuidador. Aprendió a medir medicamentos, a reconocer los gestos de dolor y a dormir poco sin quejarse. Cada día era una batalla silenciosa y cada noche terminaba con el cuerpo rendido y la mente llena de pensamientos. El dinero seguía siendo un problema. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa, una al lado de la otra, como recordatorios constantes de una realidad que no perdonaba. Mateo las miraba y suspiraba, preguntándose cuánto más podría aguantar. Una tarde, mientras esperaba en la fila del centro de salud, volvió a encontrarse con el anciano. «¿Cómo sigue tu esposa?», preguntó con voz tranquila. Mateo se sorprendió. «Mejor, poco a poco». El anciano sonrió. «Dios también trabaja así», dijo, «poco a poco». Mateo lo miró con cansancio. «Yo esperaba algo más rápido», confesó, «algo que me devolviera la fe de golpe». El anciano negó con la cabeza. La fe no se devuelve, se reconstruye. Esa noche, Mateo salió al patio y miró al cielo. No buscaba señales ni respuestas claras, solo necesitaba entender algo que le costaba aceptar. Se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios que cambiara las circunstancias, pero nunca se había preguntado qué estaba cambiando en él. Había aprendido a ser paciente, había aprendido a servir sin esperar, había aprendido a amar sin garantías. Tal vez esa era la obra silenciosa que no había sabido ver. Un día, casi sin esperarlo, recibió una llamada. No era el trabajo soñado, ni bien pagado, pero era algo. Un empleo temporal, humilde, con horarios largos. Mateo colgó el teléfono y miró a Lucía, que lo observaba desde la cama. «No es mucho», dijo él, «pero es trabajo». Lucía sonrió débilmente. «Es suficiente», respondió. «Dios nunca prometió comodidad, prometió compañía». Mateo sintió un nudo en la garganta. Esa noche, antes de salir a trabajar, volvió a pasar frente a la iglesia. Esta vez se detuvo. Entró despacio y se sentó en la última banca. No había nadie. El silencio era profundo. Mateo cerró los ojos y habló. «No entiendo todo», dijo, «pero confío». No fue una oración perfecta, no fue larga, pero fue sincera. Y por primera vez no pidió que el dolor desapareciera, pidió fuerzas para atravesarlo. La respuesta no fue una voz ni un milagro visible, fue paz. Y con eso empezó a bastar. Con el paso de los meses, Mateo comprendió algo que antes le había parecido imposible aceptar. La vida no volvió a ser como antes, pero tampoco fue peor. Solo fue distinta.
El trabajo era duro y el dinero seguía justo, pero cada día regresaba a casa con la tranquilidad de haber hecho lo que estaba en sus manos. Lucía avanzaba lento, con días buenos y días difíciles, pero ya no estaba sola, ni él tampoco. Una tarde, mientras la ayudaba a sentarse junto a la ventana, ella le dijo algo que lo dejó en silencio. ¿Sabes qué fue lo que más me sostuvo cuando estuve mal?, preguntó. Mateo negó con la cabeza. Verte quedarte, respondió ella. Cuando estabas cansado, cuando estabas enojado con Dios, cuando no entendías nada, te quedaste. Mateo bajó la mirada. Entendió entonces que su fe no había desaparecido. Había madurado. Ya no era una fe que exigía respuestas rápidas, sino una fe que aprendió a caminar incluso cuando no veía el camino completo. Un domingo por la mañana, Mateo volvió a la iglesia. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido algo esencial. No se va a Dios solo cuando todo está bien, también se va cuando duele. Se sentó en silencio, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada. Solo agradeció. Agradeció por la fuerza que no sabía que tenía, por la paciencia que había aprendido, por la presencia de Dios en los momentos en los que creyó estar solo. En ese instante entendió la lección más profunda de todas. Dios no siempre calma la tormenta, pero nunca abandona el barco. Y así termina esta historia, una historia para quienes han rezado sin recibir respuesta inmediata, para quienes se han enojado con Dios y aún así han seguido adelante, para quienes han descubierto que la fe verdadera no elimina el dolor, pero le da sentido. Si esta historia te habló al corazón, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que fortalecen el alma y nos recuerdan que incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Y antes de irte, piensa en esto. ¿Qué prueba estás atravesando hoy que quizá, con el tiempo, entenderás como una bendición? Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.